Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Entre Colegas, un espacio para la experiencia, la humanidad y el saber. Este ha sido concebido como un espacio de formación de la Vicerrectoría de Docencia que se gestiona mes a mes desde el programa de desarrollo docente. Entre Colegas nació en la pandemia como una iniciativa de las profesoras y los profesores para mantenernos juntos, articulados en ese tiempo que fue tan duro. Y luego de ese periodo tan complicado, pues las profesoras y los profesores se han apropiado de este espacio para ofrecernos alguna de sus experiencias en torno a temas que nos interesan a las y los profesores. Por aquí han pasado profes de muy distintas sedes y seccionales, de muy distintas áreas, con temas muy diversos también, pero que siempre convocan pues como la reflexión de todas y todos en torno a lo que hacemos aquí en la Universidad de Antioquia. Me interesa sobre todo resaltar como la orientación formativa que tiene este espacio por ser parte del programa de desarrollo docente, también pues como esa orientación inicial que tiene Entre Colegas de ser un espacio para compartir entre pares y en este caso pues vamos a compartir sobre un asunto que nos interesa mucho a todas y a todos, que nos interesa mucho saber cómo funciona. Creo que vamos a cumplir una función muy importante con la conversación de hoy y es conocer cuál es el funcionamiento de la Oficina de Asuntos Docentes. No todos sabemos realmente qué es lo que se hace allí. Vamos a acercarnos entonces a ese cómo funciona Asuntos Docentes y vamos a referirnos como a un proceso de los muchos que tienen allí, que es el de la asignación de puntaje. Conocer esos procesos yo pienso que es una labor muy importante también en esta formación de los profesores en la universidad. Quiero también aclararles cuál es la metodología. Vamos a tener alrededor de 40 minutos donde Ignacio, en interacción con algunos de sus colegas de la oficina, pues nos van a contar de manera muy tranquila cómo está constituida la Oficina de Asuntos Docentes, qué cambios ha habido, les van a dar algunos informes también y luego de eso tendremos un espacio de aproximadamente 20 minutos para que podamos hacer algunas preguntas o plantear pues algunas inquietudes. Quiero hacer también la precisión de que en el caso de que estas inquietudes no puedan ser abordadas en este espacio de tiempo, pues Ignacio también y sus compañeros nos darán los contactos para que podamos acercarnos a la oficina y resolver tal vez asuntos del orden más particular. Yo quiero empezar entonces dándole la bienvenida y las gracias a José Ignacio, que es nuestro colega encargado de la Oficina de Asuntos Docentes. Ignacio, muchas gracias por este tiempo, por su generosidad también para preparar la presentación y para conversar con los colegas y las colegas en la mañana de hoy. Después de tu presentación, que me gustaría que nos contaras, además de asuntos docentes, qué otras cosas es aquí en la universidad, y porque sos colega también. Y pues ya te daría la palabra para que nos presentes la oficina, qué es lo que hacen allí y esto tan importante que tenés para comentarnos hoy sobre las modificaciones que hay también en algunos procesos de esa oficina. Bueno, Leandro, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y es una oportunidad. Al primer momento cuando vi la invitación, dije, ¿cuándo la voy a hacer? Pero dije, si no la hago, ¿cómo sistematizo? Entonces estas invitaciones sirven como una oportunidad para organizar una información que la tenemos en el día a día, que respondemos por ella, pero que al momento de organizarla con un fin explicativo, pues exige otro tratamiento. Yo soy comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. He trabajado como docente ocasional en la Facultad de Comunicaciones. He trabajado como docente de cátedra también en la Facultad de Educación. eh, y tengo una formación como especialista en publicaciones científicas de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Con ese proyecto pude hacer la historia de las publicaciones en la Facultad de Educación.
Las revistas que están allí desde 1954. La facultad nace prácticamente con revista. Es una revista muy, muy importante como testimonio documental de lo que es la publicación en las facultades de educación. Y trazamos una línea de publicaciones, recuperar unas colecciones de libros que existían allí y actualizar las revistas que son muy, muy impactantes. Ese proceso pues lo pude hacer con la profesora Elvia María y estaba allí muy contento en ese trabajo de editar revistas y publicaciones como libros, en especial los del doctorado, que empezamos una colección de libros del doctorado en educación. Y mm, me pidió el favor de que le acompañara en asuntos docentes. Son de esas invitaciones que uno no sabe decir no, por quien la hace y por lo que implican. Entonces me pareció importante articular la mirada que tengo como editor y responsable de revistas académicas, tanto en la Universidad de Medellín como aquí en la Universidad de Antioquia, con la evaluación a la luz de lo que nos dicta el decreto 1279 y en el marco de una universidad tan importante como la de la Universidad de Antioquia. Entonces, desde julio del año pasado, estoy al frente de la Oficina de Asuntos Docentes. Aparte de eso, soy padre de familia, tengo 3 hijos, dos egresados y una estudiante del pregrado de Pedagogía. Está aquí en la Universidad de Antioquia, a punto de empezar las prácticas. Comparto con ustedes pues el universo de la Universidad de Antioquia, formado acá, trabajando hace varios años al lado en distintos procesos con la profesora Elvia María González y atento a explicar bien lo que ustedes han solicitado, lo que piden y a las preguntas que surjan. Al final vamos a presentar el equipo porque con seguridad algunos tienen en mente algunos nombres, algunos rostros y creo que después de pandemia, con el regreso, han cambiado algunos rostros y hay responsables de Súper procesos que eso. creo que también es importante mostrarles a ustedes. Muchas gracias. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Quisiera saber, Leandro, si alguien del equipo necesitara intervenir, ¿tiene acceso a micrófono o ustedes lo habilitan cuando sea pertinente? John, ¿cómo está programado ahorita? Deben levantar la mano, ¿cierto? Para autorizarlos. No escucho. Leandro, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Ok. John, le estoy preguntando a John de Duda Arroba, nos confirme, bueno, si alguno de los participantes puede hacer el intento o contarnos cómo está vinculados a la reunión, si les permite abrir micrófono. Bueno, en algún momento, mientras... Lea, Ah, hola. Sí, hola. Deben levantar la manito y vos me decís a quién le doy la palabra. Ah, bueno. Entonces, Ignacio, si es alguien del equipo, puede levantar la perfecto, mano y ya John los autoriza. Muchas gracias. perfecto. Muy bien. Bueno, he organizado la presentación como en 4 momentos. Eh, aunque el énfasis de la invitación está... Voy a apagar la cámara un momentico, mientras expongo. Como el énfasis de la invitación está en el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, hemos puesto una primera parte mostrando lo general de la oficina, que luego podríamos tener conversaciones más detalladas sobre eso si gustan. Luego miramos los cambios que hemos hecho, qué avances y resultados hemos tenido y los retos y proyecciones hacia el año 23 y 24. Empezamos señalando los procesos que atendemos. Nosotros atendemos 4 grandes procesos. El que nos convoca hoy, el del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, fundamentalmente en un aspecto de los de puntaje que es el de puntaje por producción. Ahí tenemos todo lo que es la valoración y los reconocimientos de puntos para los profesores por su producción y por experiencia, por desempeño, en fin, enseguida lo vamos a ver más detallado. En un segundo proceso es el del Comité de Asuntos Profesorales del Consejo Académico,
donde trabajamos asuntos relacionados con el escalafón y los sabáticos. Otro grupo, otro proceso tiene que ver con las comisiones de estudio, lo del fondo patrimonial, la formación posgraduada. Y allí tenemos un muy buen proceso que lo empezamos hace pocos meses, desde enero tal vez. Y algo que ocupa buena parte de nuestros trabajos también tiene que ver con la valoración de los profesores que están vinculados por categoría cátedra. En el Comité de Asuntos Profesorales del Consejo Académico hay que poner un chulo grande. Son procesos que no tardan más de 15 días cuando llegan a asuntos docentes. Un profesor pide ascenso en el escalafón, lo pide en la unidad, pide que se inicie el proceso y eso se toma a veces un tiempo que es variable en cada unidad académica, pero lo que sí podemos garantizar nosotros como asuntos docentes es que en ese proceso 15 días tarda en atenderse. Quincenalmente estamos resolviendo y quedamos al día. Pocas cosas quedan pendientes porque son asuntos atípicos, pero en general lo que va conforme a lo que señala el estatuto no tarda más de 15 días. Con las comisiones, con los recursos del Fondo Patrimonial y lo de la formación, es un proceso también muy ágil. Está atendido básicamente por un equipo en el que hay 2 abogados que ahora les voy a mostrar porque en el equipo tenemos gente nueva y gente con una formación muy variada. Otro chulo grande para categoría cátedra, porque es un proceso que demora en dar respuestas máximo en 8 días para categoría cátedra y ahora estamos desatrasando lo que es producción, porque a los profesores de cátedra también se les analiza producción para darle no puntos, sino unidades. Y eso es un proceso diferente que también ocupa. Vamos a mirarlo con datos, cada uno de estos procesos. Y el que nos ocupa hoy, que le pongo un chulito más chiquito, pero es un trabajo gigante. Y le pongo un chulito más chiquito porque son retos más grandes los que tenemos allí por el estado en que lo encontramos y sobre todo por la importancia que tiene para los procesos vinculados y ocasionales, lo que se hace allí, sobre todo con la valoración de la producción científica y académica. Entonces, con este panorama, vamos a mirar primero lo que recibimos cuando llegamos a este cargo, a esta responsabilidad aquí. Lo que recibimos lo voy a distribuir en 3 muy grandes campos. El estado de las solicitudes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que calificar? ¿Cuántas hay? ¿Están atascadas? ¿Es verdad? ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos describir ese fenómeno? ¿Qué hay ahí? ¿Qué podemos hacer? El proceso de asignación de puntaje. En general, cuando se pasó al software, hubo un cambio. Empezó a trabajarse ya más en la virtualidad. En pandemia hubo un impacto. Entonces, ¿qué podemos hacer para acelerar ese proceso? ¿Dónde están los nudos? ¿Dónde están los grandes desafíos? ¿Y cuál es la expectativa de los profesores en cuanto a agilidad y en cuanto al reconocimiento efectivo de los puntos bonificables o de salario? Y en tercer lugar, un asunto muy importante, las limitaciones del software de puntaje. Ustedes saben que el software de puntaje empezó en el 2018, en el segundo semestre, y en este tiempo recorrido, incluidos los impactos de pandemia, los sistemas han tenido grandes cambios. E incluso nosotros como docentes hemos generado nuevos productos para poder cumplir con la labor docente e investigativa y que son productos que al momento de que surgió el 1279 no estaban, por ejemplo, contemplados. Pero también procesos. Entonces vamos a mirar las limitaciones del software para la asignación de puntaje. Entonces vamos con el estado de las solicitudes. ¿Qué recibimos nosotros cuando entramos? 3.155 solicitudes sin asignar. Esto es sin decir cuántos puntos merece cada una y cuánto salario puede ser eso según el valor del punto. El grueso de esas solicitudes estaban en el 21, pero había un segundo grupo muy importante del año 20, un tercer grupo muy importante del 18 y del 19. Entonces, el primer desafío para nosotros consistía en desatrasar esos años, desatrasarlo, mirar por qué estaban atrasadas, mirar qué podíamos hacer y cómo
mermar esa brecha que hay entre el momento en que se hace la solicitud y se le responde adecuadamente al docente. Eso en cuanto a puntaje. El estado de las solicitudes es muy fuerte, muy claro en el represamiento por 2 meses muy importantes del año. 2 meses ponen más o menos el 30% de las solicitudes del año. Me explico con este gráfico. Ustedes ven ahí que diciembre del 18 y enero del 19 ponen 560 solicitudes. Enero del 19, perdón, diciembre del 19 y enero del 20 ponen 606 solicitudes. Diciembre del 20 y enero del 21 pusieron 525 solicitudes y miren el impacto tan grande que genera el año 21, ¿cierto? Diciembre del 21, diciembre del 21 y enero del 22 generan casi 1000 solicitudes, 900 solicitudes. Y es un asunto que tiene que ver con nuestra capacidad de respuesta. Ahora vamos a mirar más adelante cómo es esa respuesta mensual, pero es bueno recordar también lo que encontramos, cómo se hacía ese proceso. A mí me gusta mostrar este proceso como lo recibí yo. Estas fichitas las llené yo y las muestro cada que puedo para mirar lo que estaba pasando. Manualmente, nosotros hacíamos el registro de cada artículo, de cada revista, de cada uno de los productos que contempla el 1279 con estos recursos. Unas fichas que tenían cada una 10, 12 datos que había que llenar. Eso hacía el trabajo supremamente lento porque implicaba también visitar CIPE y otras plataformas. Una sola persona gestionaba las solicitudes de los vinculados y ocasionales, una sola persona gestionaba las solicitudes de los profesores de cátedra, dábamos una respuesta lenta y teníamos personal subutilizado. Grosso modo, no teníamos bases de datos con los registros, no teníamos, pues solamente teníamos, como les mostré, papeles personales, lo que tenía cada uno en su historia y en su memoria. Ustedes recordarán funcionarios tan importantes como Gonzalo, como otros tantos que pasaron por acá, que tenían un proceso en su escritorio y una memoria que tuvimos que volver historia y tuvimos que volver documento en varios casos para agilizar los procesos. Eso nos llevaba a consultas repetitivas, simultáneas e inconexas. Les cuento un caso muy curioso. Funcionarios nuestros que subían a consultar revistas, cada uno por su lado, para darle unidades al de cátedra y para darle unidades al vinculado y ocasional, o perdón, puntos, pero no estaban comunicados, no había una base de datos común, organizada y ordenada. Cada cual vivía su proceso de una manera muy aislada e independiente. Y el estado con las revistas indexadas y homologadas en el Pulindes confuso e inexacto. Había revistas con 2 o más códigos y revistas con códigos no registrados en CIPE, lo que a nosotros nos generaba un reproceso. De alguna manera nos tocó traer el uso masivo de los sistemas. Yo lo grafico así, ponernos al día en el uso adecuado de los sistemas, porque escribíamos en Word, pero no usábamos todo el potencial de otras herramientas que nos permitieran agilizar las respuestas y sobre todo llenar los vacíos que presentaba el software o que presenta el software. El software de puntaje presentaba unas limitaciones. ¿Qué limitaciones presentaba el software? Básicamente no tiene opciones de agrupación de registros. No genera reportes ni exporta datos. No permite consultas, bueno, permite consultas solamente por el ID, que es el número que le da a cada solicitud y que le llega al profesor cuando la hace, a su correo electrónico y por título. De resto, no teníamos cómo más consultar. Por ejemplo, hay excesivos pasos entre ingreso de solicitudes y asignación de puntaje. 22 pasos desde que el profesor manda adecuadamente la solicitud por el aplicativo y recibe la respuesta con una notificación en una resolución rectoral. Un sistema inestable. Como ustedes ven que la universidad a veces tiene momentos en que se copa el sistema, se cae la plataforma, los servidores y no había interoperatividad entre el software y otros sistemas como CIPE.
Por eso nosotros teníamos que ir a unas consultas aparte en CIPE y teníamos cada uno que tener unas notas muy precisas y porque las hacíamos a mano. Grosso modo, este es el gráfico que nos muestra cómo recibimos el proceso de puntaje, cómo opera en lo operativo. Ustedes encuentran en un inicio, en el lado debajo del símbolo de la universidad, encuentran ustedes el inicio, el profesor diligenciaba, señalaba el tipo de producto y de una vez entraba a revisión. Este es un proceso que nosotros hicimos. Esto faltaba. No había registro en base de datos y nosotros empezamos a hacer eso para agilizar la respuesta a los profesores. De la revisión se agendaba, lo hace el comité, el precomité lo estudiaba y pasaba al comité, que es algunos de esos productos iban, a pares que presentaban sus conceptos y otros pasaban directamente al comité. Las solicitudes con o sin evaluación presencial del comité se trabajaban todas acá y pasan al comité. Este comité es el que se reúne cada 15 días. Ese comité recibe un número determinado de solicitudes que nos da el dato más confiable de la capacidad de respuesta. ¿Cuántas aprobamos, asignamos en cada reunión del comité de puntaje? Ese comité se reúne virtual, es una gran bondad de la pandemia. Esas reuniones virtuales agilizan mucho el trabajo, permiten tener incluso periodos más grandes de sesión y eso nos ha permitido ser más eficientes y optimizar más los recursos que tenemos. De ahí, apenas el comité aprueba y asigna el puntaje, se resuelve la solicitud técnicamente en el software, se pasa al punto de asignación, se asigna a los que son profesores de ingreso lo que sea pertinente y a los que son vinculados también lo que es pertinente. Y aquí hay un gran nudo que tenemos que atender, o había un gran nudo que tendríamos que atender, y es que había muchas actas y resoluciones represadas casi de un año. Entonces teníamos que pasar unos datos que estaban represados a la resolución rectoral en la que al profesor se le notificaba la asignación de puntajes. Entonces podíamos tener puntaje asignado hacia varios meses desde el comité, resueltos por este lado de la preasignación y la asignación, pero represados en la conversación que teníamos que tener con nómina y con la Secretaría General, que son las otras dos instancias que entran en esta parte final, porque son las responsables de notificar y de verificar pues lo que tiene que ver con presupuestos. Bueno, esa la hicimos. El proceso de asignación entonces fue uno de los primeros retos y tuvimos que sintetizar todos esos 22 pasos en 5 grandes momentos. Uno, la recepción. Y como ustedes vieron, había personas que usaban, muy poquitas personas participando en el proceso, tuvimos que ampliar el número de personas que participaran. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos una parte del registro en personas que no sepan del 1279, pero que sí sepan mucho de sistemas, que sepan mucho sobre todo de Excel. Y esas personas hacen la primera recepción y registro. Hay 2 funcionarios de nosotros, más 3 auxiliares del SEA, haciendo todo el registro que entra al software, pasándolo a bases de datos en Excel e incluso en Access y agilizando lo que señalé anteriormente como limitaciones del sistema. Ellos verifican básicamente condiciones de la solicitud. Se verifica que la información esté completa. Si no está completa, no pasa a evaluación y ahí ya coge otro momento para que el profesor lo ajuste o pues de pronto, bueno, y haga lo que tenga que hacer para que cumpla las condiciones. Luego viene con las que están completas el proceso de evaluación. Ahí tenemos ya verificación de condiciones del 1279 y de lo que estipula el Acuerdo Superior 237 como requisitos para otorgar puntos salariales o de bonificación a los productos allí registrados. Que se ajuste a esos requerimientos, a eso destinamos 3 funcionarios, ¿cierto? Expertos en el análisis en las consultas de bases de datos, de revistas, de portales con índices de revistas, con todos los cuartiles, con conocimiento de cada uno de los productos, libros, capítulos de libros, en fin, la gama de productos que evaluamos acá.
pero hago énfasis en los que más representan las solicitudes. Entre el 75% y el 80% está entre artículos de revista y libros y capítulos de libro. Lo otro son el resto de productos que dan salario y el resto de productos que dan bonificación. Ahí ya sí son personas que contrastan esto con el cumplimiento de condiciones del 1279 y del acuerdo superior. Pasa a aprobación o negación de puntaje, ya ahí participamos 4 funcionarios. Yo entro más fuerte ahí en el precomité y en el comité, porque yo soy secretario del comité y me sumo con los 3 funcionarios que han hecho el paso anterior. Ahí ya participamos 4 personas en ese proceso. He señalado en rojo la agenda. Hemos señalado ese como el punto crítico de medición. ¿Por qué? Porque es la lista en la que nosotros finalmente decimos cuántas se aprueban cada vez que nos reunimos. ¿Quiénes? Los integrantes del comité, los representantes de los profesores de cada área, representantes de los decanos, la vicedecana como la presidente o de su delegado y nosotros el equipo de asuntos docentes. Ese equipo, pues, como lo señalé, se reúne cada 15 días. Pasamos a resolvemos, preasignamos y asignamos las solicitudes. ¿Qué más hacemos en el siguiente momento? La aplicación de los puntos. ¿Hasta qué fecha se puede aplicar para que le registren la nómina? Ahí hablamos con gestión nómina. Talento humano, entonces aquí tiene un papel importante. Y Secretaría General, que hace las notificaciones. Y la notificación mediante resolución rectoral, que nosotros entregamos los insumos básicos con los datos lo más puntualmente que se pueda. Ese, grosso modo, lo que encontramos, ¿cierto? ¿Cómo lo intervinimos y qué alcances y retos quedan? Ahí también voy a señalar 3 aspectos. El plan de choque, lo que hemos llamado el plan de choque, o un plan para la descongestión del aplicativo de puntaje. ¿Qué hemos hecho para superar las limitaciones del software de puntaje? Que ya he anunciado algunas cosas y que viene en camino. Y los resultados parciales de este proceso, de ese plan de choque y las proyecciones que tenemos para mejorar la respuesta para los profesores. El plan de choque para descongestionar el software de puntaje lo planteamos en enero, es decir, en enero de este año. El primer semestre de trabajo nuestro, que equivale al segundo semestre del 22, fue seguir funcionando y diagnosticar sobre la marcha. Todo lo que les acabo de mostrar, grosso modo. Un primer ejercicio que hicimos fue de corte formativo. No sé si tengamos tiempo, pero hicimos un recurso multimedia con la vinculación de UDE que se llama Vitae. Vitae lleva tu carrera a su máximo nivel, publicado por UDE y puesto inicialmente al servicio de los profesores del concurso público de méritos de 2019. Para ver el manejo del estatuto, para ver el conocimiento del acuerdo superior y del decreto 1279. Es un juego, es una dinámica interactiva virtual en la que los profesores hacen una especie de juego. No sé si puedo presentar por asuntos de tiempo, pero digámosle que voy a intentar mostrarles, me dicen si lo ven. ¿Ven la página de la universidad? Sí, señor, la vemos. Bueno, ese enlace nos lleva allá. Ustedes se registran como desean, ¿cierto? Con el usuario que tienen en el portal, ¿cierto? Esperemos que me funcione, ¿cierto? Entra, usted escoge un personaje, juega con ese personaje y le da una opción de comienzo. Usted elige cualquiera de los 4 grupos de las condiciones. Preguntas relacionadas con la experiencia, con la producción, con los títulos universitarios y con la categoría. Y en cada una usted da un clic y genera una serie de preguntas. Cuando usted hace la pregunta, le aparece, ¿cierto? Dice un aviso que pretende familiarizar con el manejo y entrega los documentos que el profesor necesita. El decreto 1279, el acuerdo superior 237 y el estatuto profesoral. Todos esos vínculos llevan allá
paso rápidamente allí, en sus marcas listos fuera, y el profesor empieza a jugar. Y empieza aquí, hace una pregunta, voy a contestar cualquiera, fallo, entonces perdí. Hago otra, fallo, perdí. Pero si acierto, avanzo. No sigo por cuestión de tiempo. Me dicen, por favor, si voy a cerrar esta. No quiero correr el riesgo de salirme de la presentación. Denme un segundito. Vuelvo a la presentación. Lo tenemos, ¿cierto? Sí, ya estás. Bien. Bueno, muy bien. Eso tiene un video instructivo. Hasta principios de este año habíamos visto a 1.500 profesores que lo habían jugado. 2 o 3 con muy buenos puntajes, el resto con puntajes aceptables. Y otros con puntajes que decían, tienes que leer algunos de los documentos, tienes que prepararte más para entender lo que hay. Ese plan de choque lo hicimos teniendo en cuenta estos datos. Entre el 80 y el 90% de los casos agendados son artículos de revistas indexadas, artículos que ya habían pasado la evaluación de pares. Entonces, para nosotros, prioridad, los productos que no requieren evaluación. Antes había una prioridad única y era cronología. Entonces, si se seguía el orden cronológico exclusivamente, y entonces había productos que eran de bonificación, quedaban listos, pero para atender hacia marzo o septiembre. Aquí decidimos empezar a relativizar ese criterio cronológico y a poder responder a asuntos más ágiles, porque ya eran artículos y había que priorizarlos. En el comité se avanzó bastante en esto. Esto significa un gran porcentaje de los casos agendados. En segundo lugar, el envío a pares evaluadores de lo que son libros y capítulos de libros. Hay un estudio de editoriales que clasifica las editoriales por unos criterios que se trabajaron con la Escuela Interamericana de Bibliotecología. El profesor Alejandro Uribe Tirado hizo un esquema para medir eso, que es eso de el reconocido prestigio de una editorial, ¿cierto? ¿Eso en qué se mide? Entonces se mide en presencia en bibliotecas, se mide en citas, se mide en reconocimiento. En fin, hay una serie de datos que tiene eso y se exoneraba de evaluación a los libros que eran publicados por editoriales que eran calificadas entre 100 y el 90%. ¿Sí? Entonces, a eso se les daba ese porcentaje de puntaje. A las editoriales que tenían el 100%, se les daba el 100 puntaje de los puntos que el par dijera, o que el producto mereciera, o el 90%. Nosotros extendimos la evaluación a editoriales, la excepción de evaluación a las editoriales que estaban entre el 70 y el 80%. Ahí hay editoriales muy importantes. Entre ellas estaba la de la Universidad de Antioquia, la de otras universidades nacionales y del país y de América Latina muy reconocidas. Y estamos afinando ese instrumento para que sirva también en interacción con los grupos de investigación. Y el comité aprobó hace unas semanas atrás actualizarlo y publicarlo en el portal de las publicaciones y de orientaciones a los investigadores en el portal de investigaciones. Eso aceleró también hasta ahora más de 600 productos. En promedio estábamos agendando, cuando nosotros llegamos, máximos entre 110 y 140. Nos propusimos agendar entre 150 y 200 casos por acta. Es decir, aumentar gradualmente. Eso puede aumentar mucho más, pero enseguida les voy a mostrar cifras. Y empezar a agendar casos 21 y 22. ¿Por qué lo digo? Porque los resultados nuestros, como los mostré ahorita, implicaron desatrasar 18, 19 y 20, con todo lo que significó pandemia, con todo lo que significó eso en atraso para los profesores.
Y bueno, se plantean opciones de capacitación para los profesores, básicamente en el manejo y conocimiento del decreto, del acuerdo superior, de lo que considere pertinente y del juego vitae que hemos mostrado ya. Pasar del papel a las bases de datos de manera más decidida. Voy a pasar rápidamente porque esto queda grabado y ustedes lo van a encontrar. Bases de datos offline, no depender de que el software esté funcionando o no para poder responder solicitudes. Rediseñar el proceso de revisión, agenda y asignación. Y en eso estamos. Y nos propusimos también desatrasar la notificación de las resoluciones rectorales y eso lo cumplimos ya y estamos prácticamente al día. Estamos básicamente desde lo que depende de nosotros en hacer las actas y pasarlas a Secretaría General hasta un mes atrasado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que consolidar 2 o 3 reuniones para poder pasar un bloque de asignaciones para que vayan en resolución rectoral y se le anuncie a los profesores. Datos importantes, ¿cierto? Aquí en la parte final había unos artículos que son pocos, pero son muy dispendiosos de atender, que son los artículos de múltiples autores. Nosotros tenemos artículos de 2, 6 y más autores, pero en algunos campos se está empezando a publicar artículos hasta de 2000 autores. Mientras nosotros comprobamos y verificamos unos datos y contamos, pasan muchas cosas. Entonces esos productos les vamos a dar un tratamiento especial en fin de año y vamos a ponerlos al día porque mientras atendemos uno solo de esos, debemos de atender no menos de 50 de los otros. Entonces, si es un plan de descongestionamiento, es acelerar el ingreso de unos productos a la evaluación y detener el de los más complicados. Y espero que nos comprendan en eso, porque también había productos muy antiguos, pero también otros más urgentes de atender y más fácil de atender por nosotros, dadas las limitaciones técnicas y de personal como estábamos hasta ese momento. Y se hizo una adecuación del software. El software atendía hasta 2 autores. Entonces hubo que ampliar técnicamente para que atendiera 4 autores. En fin, es una serie de ajustes que podemos luego mirar con más detalle. Para solucionar los problemas del software, las limitaciones, tuvimos que construir bases de datos propias y entonces nuestro equipo de trabajo tuvo que empezar a subir a CIPE, a mirar revistas, tanto de los que se daba puntos para los de cátedra como para los de el 1279. A hoy tenemos 5100 revistas depuradas y unas 2000 pendientes. Eso es un universo gigante. Y mirar eso en cada detalle implica aprovecharlo de la manera más eficiente posible. Y por eso las bases de datos son necesarias. E invertimos ahí una gran cantidad de tiempo y eso nos empezó a perfilar también las competencias de los funcionarios. En qué tienen que ser muy hábiles. Paso al siguiente registro. La fichita que les mostré hace un rato, que llenábamos en papel, ya está reemplazada por esta interfase, ¿cierto? En otra de las bases de datos. Esto es lo que llenan las personas que no son expertas en el 1279, ¿cierto? Esta base es también otra base creada. Son 12 pasos, perdón, 12 datos que implica que nos dan 5 de los pasos, nos ahorran 5 de los pasos que miramos ahora del software, ¿recuerdan? Entonces, esos 12 datos los llenan 2 de nuestros funcionarios y 3 auxiliares SEA. Eso es un corte y pega cuidadoso. Y es una organización en bases de datos consultables y verificables. En eso llevamos casi 4200 registros ya. Esos registros, usted que encuentra ahí, usted encuentra cada solicitud con todas las fechas, básicamente una réplica de lo que es el software, pero que no lo da el software. Y tenemos una en Access un poco más complicada, más compleja. Esa sí fue creada porque las necesitamos multiconsulta. Recuerdan que les dijimos ahora que el software permitía consultar solamente por título y por ID, por el número que asigna a la solicitud. Pues aquí ya creamos múltiples filtros para la búsqueda, porque podemos buscar por el estado de la solicitud. Los 22 estados, aquí están.
Los 1.445 docentes que hemos tratado hasta ahora están aquí. Los encontramos con su cédula. Los podemos consultar con su cédula. Los podemos consultar con la categoría. Lo podemos consultar por la fecha de vigencia del puntaje. En fin, hay múltiples filtros que agilizan la consulta. Y cuando los profesores vienen a pedir alguna información, buena parte de la información se les da. En algunas ocasiones, si el software está caído, si el software no funciona, a partir de esas bases de datos. Es una manera de responder a esa contingencia que implica que se caiga el software. Eso es un trabajo gigante. ¿Qué resultados nos ha dado? Pues aquí yo junto varios de los indicadores. Eso grande que ustedes ven ahí amarillo tiene que ver con solicitudes de unidades a docentes de cátedra. Eso es una cosa gigante. Y de esas solicitudes son correos que llegan. Y de esas solicitudes, entre el 60 y 70% son pertinentes. Entre un 40 y un 30 no tendrían mucho que ver, porque son preguntas fuera de lugar. Y hay profesores, hay un proceso que indica que toda solicitud la manda la unidad académica desde un correo que termine en uda.edu.co y a un correo específico que se llama categoría@uda.edu.co, que ahí les va a escribir en el chat Claudia Teortúa, les va a escribir ahí el dato de a qué correo es, pero muchos lo mandan al correo de asuntos docentes, al mío, al de cualquier funcionario, y desde un correo que termina en una en una terminación diferente de uda.edu.co y se va para spam. Entonces en el spam implica búsquedas y hay profesores que vienen y encuentran cosas mal enviadas. Vamos a refrescar ese proceso. Lo hemos hecho puntualmente, lo vamos a hacer masivamente porque eso nos ahorraría mucho tiempo. Pero miren que la mitad de la torta de lo que aquí pasa tiene que ver con la asignación de unidades y la asignación de categoría a los profesores de cátedra en cualquiera de los 10 niveles que contempla, ¿cierto? Viene un segundo punto y tiene que ver con la asignación de puntaje. Segundo gran monto de solicitudes que atendemos. 3.572 a la fecha. Estamos hablando del 1 de julio a ayer. Ayer. Algunas las hicimos incluso esta mañana. Las terminamos esta mañana para estar lo más actualizado posible. El comité de puntaje. Respuestas dadas. De julio 1 del 2021 a octubre 26 de 2022. El Comité de Asuntos Profesionales del Consejo Académico atiende más pocos asuntos, pero igual de trascendentes e importantes y está muy al día. 12 beneficiarios con asuntos de las comisiones, 4.827 de cátedra. Hemos actualizado en este periodo 1.014 asignaciones de profesores ocasionales. Atendimos el ingreso por concurso de 148 profesores. Esos profesores que están cumpliendo un año. Hicimos un proceso especial de atención a ellos y casi que terminando diciembre estaban todos listos en ese ingreso. Eso anteriormente se extendía mucho en el tiempo, pero con Gonzalo, antes de que se pensionara, hicimos mucho parte de ese trabajo. Aparte de recoger el trabajo de Gonzalo, y lo digo así personalmente porque era un trabajo personalizado, la gente no venía aquí a preguntar por un proceso, sino por un personaje. Entonces, ese personaje vació su conocimiento en un manual que nos permitió capacitar su reemplazo y pasar sin trauma la salida de él y al contrario, permitir una repotenciación de esa respuesta que nosotros tenemos allí. Agilizamos en tiempo y agilizamos en cantidad por semana y estamos prácticamente en una semana máximo. No pasamos de 5 días hábiles. No creo que pasemos de 3 días hábiles, habrá que medir eso para asignar la categoría a un profesor ocasional.
la asignación salarial, perdón. Y en total, Ignacio, ¿qué hay? Dime. ya tenemos algunas preguntas porque estamos ya en el tiempo de preguntas. Dame, yo cierro pronto. Para que redondeemos y abordemos dos preguntas que me parece que es importante resolver. Listo. Y en la evaluación del desempeño tenemos cumplido el 98%. La gran mayoría de unidades académicas han mandado todos los criterios de evaluación del desempeño, ¿cierto? La experiencia, el desempeño docente, administrativo, ¿cierto? Pero hay unas que faltan por entregar algún reporte, pero son 2 o 3 daticos. Por eso es un balance bueno. Los resultados que nosotros tenemos, estos son los semestres que hemos tenido, cantidad de asignaciones resueltas en el comité de puntaje. En el 21.2, cuando empezamos, en el 22.1 y en lo que va del 22.2. Ayer llevábamos 1.301 asignaciones. Ayer fue la última reunión, la más reciente reunión del comité de puntaje y nos quedan 3 al 7 de diciembre, los miércoles quincenales. Nos quedan 3 reuniones de este comité. Eso nos hace pensar que vamos a llegar a las 1.800, tal vez un poco más, un poco menos, pero por ahí solicitudes, lo que significa un semestre muy productivo. Posibles explicaciones al represamiento. La capacidad de respuesta mensual a la cantidad de ingresos mensuales. Ustedes ven ahí en esa gráfica la raya azul, ingresos de solicitudes por los profesores. La raya roja, capacidad de respuesta del comité de puntaje a las solicitudes de los profesores. Ahí ustedes ven que en algunos momentos va muy pareja la respuesta con lo que entra mensualmente, con lo que se puede responder. En algunos momentos, como en este, la capacidad de respuesta ha superado la cantidad de solicitudes ingresadas. Aquí también pasó en septiembre del año pasado, pasó en febrero de este año, pasó en junio de este año, pasó en agosto y mire septiembre como nos cerró y octubre, bajando la cantidad de solicitudes y nosotros respondiendo más o menos la misma cantidad. ¿Por qué no logramos desatrasarnos? Entre otras cosas, porque algunos procesos son muy lentos, pero también porque hay 2 meses que para nosotros son muy fuertes, los que les mostré ahora, ¿cierto? Lo que entra entre diciembre y enero. Entre diciembre y enero últimos, está la medición última, es lo que corresponde con esta gestión. Entraron 900 y pico, casi 1.000 solicitudes y nosotros no pudimos responder ninguna. Eso va pasando por aquí una especie de burbuja, lo que entra este mes se suma a esto y va generando ese retraso. ¿Cuál es la idea? Avanzar cada vez más en ese proceso de facilitar la capacidad de respuesta, Hoy tenemos mayor relación con la dirección de informática. Hemos insistido mucho en que nos resuelvan asuntos técnicos. Hemos recibido muy buena respuesta de ellos. Queremos incrementar la productividad y ellos han tenido también mucho que ver en esto. Mejorar la tecnología, está en proceso a asignar nuevos equipos. Aquí hay equipos muy antiguos y necesitamos actualizarlos. Más conversación con la Dirección de Planeación y Sistemas, eso nos ha permitido atender asuntos técnicos puntuales y un proceso que viene. Fruto de un PAI 2021-2024, avanzaba un proceso para la actualización del software. ¿En qué va, según nos dicen en planeación y los responsables de este proyecto? Vamos hacia la migración de software. Posiblemente en el primer trimestre, según el dato que nos dieron en una reunión que tuvimos el 4 de octubre, podremos tener ese software más ágil con múltiples conversaciones con los otros sistemas. Es un software probado en la Nacional, en la Universidad de Caldas y se me escapa otra, pero son 3 en la del Valle, y permitiría una solución integral a todo esto que nosotros hemos venido conversando con ellos en este tiempo y que ellos venían también trabajando desde el país del 4. Este es el equipo actualizado. Mírenle los rostros. Mírenle los rostros y tomen nota de las oficinas donde nos encuentran. En el 16132, el lugar clave,
de toda la vida. Está aquí en el bloque administrativo. Ahí nos tomamos esta foto hace unos minutos, en la 16132. Y una nueva oficina, donde antes estaba Udiarroba, en el bloque 6. Cuando hay problemas, estos muchachos a veces bloquean el acceso allá, pero en general los muchachos allá tienen exclusiva atención a puntaje. Cualquier solicitud de puntaje, vayan allá. Entonces está Miriam Ramírez y Jorge Diego León, que son los que trabajan en la primera clasificación de los productos. Está Claudia Teortúa, la ven aquí de camisa verde, que trabaja con categoría cátedra. Está Sandra Pino, que trabaja con nosotros en comisiones y nos asiste en la parte normativa, junto con Carlos Congote, que lo ven aquí con camisa cuadros, en los diferentes procesos que tenemos en el Comité de Asuntos Profesorales y en Asuntos Docentes. Está Nuria Alexandra Ocampo Cardona, en puntaje. Está Simón Palacio, que es el experto y que nos acompaña en los asuntos profesorales. Y está Marta Guzmán, que también nos ayuda en la evaluación de los de cátedra y en los de categoría cátedra. Nos encuentran a los de puntaje en el 620 y a los demás procesos en esta oficina 16132. Entonces, no sé si dejo la presentación, la quito o qué hacemos. Sí, la puedes retirar para que te podamos ver mejor en cámara. Y bueno, yo le quiero agradecer a la profesora Natalia Rodríguez, al profesor Félix, Margarita, Pedro, Ivana Arroyave, Diana Carolina, que han hecho preguntas. Algunas ya las hemos resuelto, como la de la profesora Margarita y el profesor Pedro. Y tenemos una sugerencia de Iván. Lo que nos sugiere es generar pues como unas preguntas frecuentes, ¿cierto? Eso podría facilitar. Y quiero que no nos vayamos sin responder a las inquietudes de la profesora Natalia, el profesor Félix y una última de Diana Carolina. Bueno, las que nos digan acá, los chicos de puntaje, los compañeros de puntaje y de asuntos profesorales, todos están aquí conectados, atentos a tomar nota de las preguntas. Y si necesitamos alguna ampliación en algunos de esos datos un poco más técnicos, es para lo que pediría que le dieran el turno a los Listo. muchachos. Bueno, la profesora Natalia Rodríguez pregunta sobre cuáles solicitudes van a revisión por pares. Dice, supongo que los artículos de revista indexada que ya pasaron por un proceso de revisión y edición no tendrían que hacer ese proceso. Esa es la primera. El profesor Félix Antonio Gallego nos pregunta, buenos días, una consulta para el momento de sus solicitudes. Actualmente se asignan bonificaciones por asesorías de trabajo de investigación de maestría y doctorado. ¿Quién debe firmar el certificado de la asesoría? ¿El coordinador de posgrados de la facultad o el coordinador del posgrado respectivo? Ya tenemos, Ignacio. Sí, Bueno, empiezo y con lo de los... hay otro par que creo que poder vincularlas a esa respuesta. La profesora Diana Carolina nos pregunta, ante ese represamiento y como medidas adicionales a las que ya se están tomando, ¿no sería posible que el comité se reuniera cada 8 días y no cada 15? Y finalmente, el profesor Pedro Jaramillo nos pregunta que si uno como profesor quiere revisar todo su proceso, ¿dónde debe consultar? Vamos a dejar por ahí porque creo que nos da el tiempo para terminar. Entre colegas es de 1 horita. Y más bien podríamos darle las orientaciones a las personas que tengan otras inquietudes para que consulten en la oficina, ¿les parece? Sí. En general, los artículos de revista que están en revista indexada no van a pares. Han pasado un proceso suficiente de evaluación para lograr la publicación allí. Coincidimos en que la revisión se centra allí en otros datos, que cuando es publicado, la indexación de la revista corresponda con la indexación que el profesor aspira, ¿cierto? Es decir, porque si el profesor presenta una revista publicada en un periodo que la revista no goza
de indexación, no se le pueden reconocer puntos. Pero que vayan a evaluación, prácticamente ninguno de los que ya han pasado a revista indexada. El otro tiene que ver, recuérdame, Leandro, que Sí, claro que sí. Nos pregunta el la profesor reunión, Félix sobre sí, las que actualmente se asignan bonificaciones por asesorías de trabajo de investigación de maestría y doctorado. La pregunta es, ¿quién debe firmar el certificado de la asesoría? ¿El coordinador de posgrados de la facultad o el coordinador del posgrado respectivo, perdón? pues eso lo hemos manejado como de manera indiferente, pero no sé, Sandra o algunos de los compañeros que nos respondan, pero para nosotros, mientras sea una instancia directamente vinculada con la unidad académica y el trabajo que se está haciendo, pues no tiene, pues viene como validado. Pero en todo caso es personas que tienen la potestad. Sandra, ¿hay algún asunto? No hay ninguno específico, ¿cierto que no? Mientras venga de una instancia pertinente de la unidad académica en la que está escrita el programa, eso está. Bueno, otra de puntaje, bueno, la reunión semanal, no sé, no creo. Es muy complejo por las ocupaciones de los profesores, por nuestra misma capacidad para tener elaborados productos evaluados semestralmente. Les mostré, nosotros tenemos que tener entre 200 y un poco más, ojalá más, solicitudes bien presentadas para que el comité las avale y les dé la aprobación. Eso nos implica no menos de 15 días, no menos de 2 semanas de trabajo. Incluso nosotros nos vamos a quedar en el mes de diciembre, en el plan de choque, 4 funcionarios atendiendo ese proceso, para llegar en enero y en la primera reunión del próximo año tener un gran volumen de respuestas listas. Pero si ampliamos la frecuencia, si aumentamos la frecuencia de las reuniones, creo que puede ir en detrimento de la cantidad de solicitudes preparadas, bien revisadas, para que el comité emita un veredicto adecuado. ¿Qué más preguntan? Sí, la del profesor Pedro, si uno como profesor quiere revisar todo su proceso, Todo el proceso. ¿dónde debe consultar? Y yo creo que aquí les podemos dar la orientación, porque o sea, hay más preguntas, pero creo que ya debemos ir cerrando. ¿Dónde pueden ir, cierto, para atender estas inquietudes, conversar y tener una ruta? Bueno, lo que es todo el consolidado de los puntos asignados durante toda la carrera, durante todo su proceso, cómo está para ascender, para aspirar, en fin, toda su situación actual a un profesor vinculado, pueden venir al 16132. Y aquí se les entrega todo el historial, todos los datos. Aquí mismo pueden venir los de cátedra para lo que tiene que ver con la asignación de unidades. Y para preguntar por su solicitud, recuerden, si la mandan de un correo que no termine en uda.edu.co, lo más seguro es que no llegó, porque eso se va para el spam. Si no lo manda la unidad académica, es más difícil que nosotros lo encontremos. Y si lo mandan a un correo distinto de categoría cátedra, categoría.cátedra, lo apuntó hace un minuto, categoría cátedra@udea.edu.co. Si no lo mandan ahí, nos ponen en un reproceso tremendo y muchas veces a nosotros nos queda, por el volumen de trabajo que ustedes vieron, muy difícil estar revisando. Alguien me escribiría por un canal distinto. Y entonces quien revisa el correo institucional manda. Y nosotros tenemos que hacer una segunda revisión. Pero entiendan que lo prioritario para nosotros es revisar lo adecuadamente enviado por el correo que se ha señalado. Bueno, Ignacio, quedan aquí otras preguntas. Yo le pido a la profesora Erika, al profesor Mauricio, a la profesora Luz Yeseli, el profesor Félix tiene otra precisión, que se acerquen a la oficina y lo puedan consultar ahí. Nosotros debemos ir cerrando. Y quiero pues terminar con el mensaje de la profesora Alexandra que nos dice: buenos días, gracias Jorge Ignacio, Leandro y a todo el equipo por este espacio. Muchas de las dudas sobre el proceso quedan resueltas y otras ya sabemos dónde preguntar. Creo que era el objetivo de este espacio, ¿no? Darles una ruta más clara también y darnos cuenta de qué es lo que pasa en esa oficina, cómo podemos hacer más expeditos también los procesos que necesitamos. Ignacio, pues yo le pediría que nos despidiéramos con unas recomendaciones para las profesoras, los profesores de la universidad,
sobre cómo iniciar, digamos, el proceso que sea con asuntos docentes para hacerlo más tranquilo también. Y bueno, y agradecerte por este espacio, por tu tiempo y por la generosidad con la que has organizado pues también como toda esta información para hacerla más entendible para nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y si necesitamos unos más específicos para algunos puntos más concretos, pues lo podemos mirar más adelante, Leandro. Bueno, recomendaciones. Sí, muy importante para cerrar. Usen los correos institucionales. asuntosdocentes@uda.edu.co. Categoría cátedra@uda.edu.co. La vicerrectora Elvia María González ha sido muy insistente con nosotros y en particular conmigo como coordinador de la oficina en que tengamos una atención lo más oportuna y ágil posible con cada uno de ustedes. Entonces esta es la oficina, según dice ella, y lo sabemos nosotros, más sensible que tiene la universidad. Aquí se habla de puntos, de unidades, esos son pesos, esos son reconocimientos oportunos a la producción de ustedes. Por lo tanto, vengan aquí, que esa es la casa, esta es la casa de ustedes. Y entonces se les atiende. Puntaje en el 620 y los demás procesos aquí en la 16132. Atención muy amable. Yo entiendo el estado de ánimo con que muchos vienen. En algunas oportunidades nos ha tocado trabajar personas que han vivido alguna injusticia. Nos ha tocado a nosotros ponernos la mano en el corazón, reconocer nuestro error y decir sí, se arregla, se corrige. Y otros nos ha tocado ponernos también la mano en el corazón y decirle no, está equivocado, venga y le explicamos por qué. Cada uno de los funcionarios de esta oficina tiene conocimiento pleno. Yo tengo el conocimiento general del proceso, ya los detalles más técnicos, más normativos, pues para eso somos equipo. A mí me ha tocado quitar los tapones, identificar los trancones y viabilizar la respuesta ágil. Por aquí a la orden siempre. Que esté muy bien y Bueno, Leandro, gracias por la invitación. no, muchas gracias a vos y a todo el equipo pues que estuvo ahí pendiente también para resolver inquietudes. Yo por ahora quiero invitarlos al próximo Entre Colegas en el mes de noviembre, donde vamos a estar conversando sobre permanencia. Y también pues los animo a que consulten con la oficina y con el personal de asuntos docentes sobre las inquietudes que quedan respecto a esta conversación de la mañana de hoy. No es más por hoy. Muchas gracias por su participación, por su escucha y las preguntas. Quedamos entre colegas. Hasta el próximo mes.